Comienza Canarias Conduce Segura. Esta sección está patrocinada por Fundación Cajamar. Bienvenidos una semana más a nuestro espacio de seguridad vial aquí en Canarias Conduce Segura, hoy con un tema de suma importancia, el neumático. Un neumático en buen estado nos puede hacer que tengamos una conducción segura, tranquila, pero un neumático en mal estado puede provocar muchas consecuencias negativas, desde un aquaplaning a un subviraje, a un sobreviraje o incluso hasta aumentar en más de 10 metros nuestra distancia de frenado. Esta sección está patrocinada por Fundación Renault para la movilidad sostenible. El año pasado se vendieron en España un total de 13 millones de neumáticos de turismo, todoterrenos y vehículos comerciales, con un valor de mercado de unos 600 millones de euros. Durante la pasada campaña de la DGT, enfocada a comprobar que los vehículos en circulación lo hacían en correctas condiciones, más de 11.000 conductores fueron denunciados por agentes de la Guardia Civil por circular con vehículos en circunstancias de mantenimiento inadecuadas. Durante esta campaña se prestó especial atención a un elemento de seguridad de gran importancia. Según la estación del año en la que estemos, existen neumáticos de verano, neumáticos de invierno y los denominados todo tiempo. Un neumático de verano puede utilizarse en cualquier época del año, pero su diseño y sus características constructivas están optimizadas para mejorar el agarre, reducir la resistencia a la rodadura y permitir una conducción más suave y precisa en épocas sin nieve. Los neumáticos de invierno cuentan con un compuesto especial para mejorar el agarre a bajas temperaturas y una banda de rodadura con unas laminillas que se agarran a la nieve. Son sustitutivos de las cadenas, pero no te equivoques, no son neumáticos para utilizar solo en carreteras nevadas. Sus prestaciones son mejor que las de cualquier otro tipo de neumático, cuando hay lluvia o la temperatura exterior es inferior a los 7 grados centígrados. Seguro que habremos oído alguna vez neumáticos Run Flat. Son un tipo especial de neumático con refuerzos en los flancos y en los hombros, lo que les permite rodar una cierta distancia, entre unos 50 y 100 kilómetros y a una cierta velocidad, normalmente hasta 80 kilómetros sin aire, cuando se produce un pinchazo. Por sus características constructivas, los flancos reforzados hacen que el neumático Run Flat no se deforme completamente cuando pierde presión. Algunas marcas los utilizan de serie en algunos de sus modelos. Cada vez son más frecuentes en las gamas de los fabricantes de neumáticos los denominados neumáticos ecológicos, fabricados con compuestos especiales y con un diseño de su dibujo en la banda de rodadura pensado para mejorar la resistencia al rodamiento y disminuir así el consumo de combustible. En la actualidad, este tipo de neumáticos ya no comprometen el agarre o la duración y con ellos se consiguen ahorros de consumo que se pueden cifrar en torno a los 0,2 litros por 100 kilómetros. Por lo que en un neumático que dure 45.000 kilómetros podríamos estar hablando de un ahorro de combustible de unos 200 litros. ¿Mirará con mayor interés ahora sus neumáticos? Confiar es saber disfrutar cada momento con los que más quieres. Confiar es saber que tus proyectos se harán realidad. Confiar es saber que puede hacerlo como tú lo hiciste. Confiar en alguien de verdad significa compartir. En Mutua Tinerfeña llevamos más de 80 años compartiendo esa confianza con nuestros clientes, en todos los ámbitos de su vida. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua. Esta sección está patrocinada por Mutua Tinerfeña.
Hablemos primero del neumático en buen estado. Lógicamente, un neumático que para saber si está en buen estado, como mínimo tiene que tener 1,6 milímetros de profundidad. Luego ver que no tenga cortes, que no tenga desgastes o golpes en algunas zonas localizadas dentro del neumático. Está claro que es el único nexo de unión entre toda la carrocería y el asfalto. A la hora de cambiarlo tenemos que tener en cuenta muchos factores: dónde vivimos, si es una zona que haya mucho frío o hace mucho calor, o si llueve mucho, si llueve poco, porque lógicamente un neumático de lluvia extrema, por ejemplo, por así comentarlo, no serviría, por ejemplo, para nuestras carreteras canarias, porque con el calor y con el asfalto tan abrasivo que tenemos, pues la verdad que nos quedaríamos sin neumático en poco tiempo. Algo que solemos tener muy en cuenta, o mejor dicho, a veces no solemos tener muy en cuenta, es la presión del neumático. La presión del neumático tenemos que cada semana, una cosita así, verificarla. Hoy ya los coches modernos incluso vienen con unos dispositivos que nos van dando en todo momento la presión que tenemos, o si en alguno de los neumáticos falta pues esa presión. Lo que está claro es que la presión tenemos que verificarla en frío, o como mucho haber caminado 2-3 kilómetros desde que arrancamos. Siempre tenemos que poner la presión que nos indica el fabricante, pero el fabricante del neumático, no del vehículo. Si yo me compro un vehículo con un neumático X, la presión que me dirá el fabricante del vehículo en esa marquita o esa tablita que nos pone siempre pegadas en las puertas, es sobre el neumático que tiene montado el vehículo. Si yo mañana o dentro de un año cambio el neumático y pongo otra marca, lógicamente no va a ser la misma presión. Tendré que ir a una tabla de equivalencias, o en el lugar donde lo hayamos cambiado nos dirán cuál es la presión adecuada para el neumático nuevo que acabamos de poner. También hay que tener en cuenta revisar el neumático de repuesto en aquellos coches que lo tengan. Ya sabemos que hoy en día, pues por intentar buscar más amplitud en lo que es el maletero del vehículo, pues ya la rueda de repuesto prácticamente es algo ya obsoleto. Quitan pinchazos, espumas, etcétera, o la rueda de galleta en aquellos vehículos que pues no tienen mucho maletero. Pero si tenemos rueda de repuesto, revisar esa presión, porque nos podemos ver tirados en cualquier momento, y el neumático de repuesto tiene que también estar en buen estado. Los neumáticos nos pueden hablar. Este neumático estaba montado en un vehículo y si nosotros lo miramos por un lateral, pues prácticamente aquí pues está prácticamente perfecto, no vemos nada, ¿no? Si lo vemos el neumático de esta manera. Pero si ya lo vemos por encima, vemos cómo está completamente destrozado, y si vemos el interior, pues ya hasta las verguillas ya les está saliendo prácticamente en estas zonas al neumático, por lo cual tenemos que poder analizar nuestros neumáticos y saber en todo momento qué es lo que le está pasando a nuestro vehículo. Si yo, por ejemplo, tengo un neumático con un plano central, aquí imagínense que estuviera completamente liso, eso quiere decir que habíamos hecho una frenada de emergencia y que nuestro coche no dispone de ABS. Cada vez que el coche vaya frenando, va a frenar siempre en el mismo lugar, porque un ABS no deja que el neumático se bloquee. En cambio, un vehículo sin ABS bloquea el neumático y arrastrará, y son esas marcas que vemos en la carretera, siempre por el mismo lugar. Si vemos pues un desgaste localizado en los laterales, como puede ser esta zona, es que este neumático, el coche, lo que es la dirección, no está bien alineada. Las caídas, las convergencias están lógicamente muy fuera de su uso normal, por así comentarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el neumático y alinear también la dirección, porque si no alineamos la dirección, lógicamente volveríamos a tener el mismo problema. Lógicamente, por eso muchas veces hay que abrir la dirección, girar la dirección para ver el interior del neumático. De esta manera sabremos si tenemos algún problema con la dirección. ¿Por qué se puede producir que tengamos mal la alineación de la dirección? Golpes contra bordillos, baches, o incluso el traqueteo del día a día va haciendo que la dirección se vaya desajustando. Si nosotros nos encontráramos que tanto este flanco como este estuvieran totalmente desgastados, es o una presión muy insuficiente o mucha sobrecarga sobre el vehículo. Si por el contrario nos encontramos
que es todo el central del neumático el que está todo desgastado, puede ser que estemos haciendo o una conducción muy agresiva o mucho aire, o sea, mucha presión en el neumático. Con lo cual, lo que comentábamos antes, intentar siempre llevar una presión idónea y revisarla. Y nunca revisarla en caliente. Si nosotros revisamos la presión del neumático cuando ha cogido ya mucho aire, mucha temperatura, lo que va a provocar es que nos engañe. Y si, por ejemplo, por poner un ejemplo, estuviera en 2,4 y nos comentan que tiene que estar sobre los 2 kilos, si lo bajamos a 2 kilos, cuando el neumático se enfríe, pues se podría quedar sobre unos 6, unos 7, y ahí cuando empecemos a avanzar, y si encima son recorridos muy cortos, lo que vamos a provocar es eso, un desgaste prematuro de nuestros neumáticos. Una recomendación: si tenemos que cambiar los neumáticos de nuestro vehículo, tenemos que acudir a un centro que sean especialistas en ello. Muchas veces hay conductores o conductoras que, bueno, ante una escasa economía, suelen tirar de neumáticos pues que a lo mejor pueden estar en un desguace. Pueden ser neumáticos que estén expuestos al sol o apilados uno encima de otro, que no es su manera correcta de tenerlos bien guardados, lógicamente. Entonces, lo recomendable es buscar un lugar adecuado, un lugar que sabemos que hay profesionales que nos van a explicar pues todo lo importante de lo que es un neumático de uso diario. Una cosita: imagínense que nuestro vehículo es tracción delantera y que solo tenemos dinero para comprar 2 neumáticos. ¿Dónde pondríamos los 2 neumáticos nuevos? Les dejo un poquito para que piensen. Seguramente estarán diciendo delante, detrás. Realmente tenemos que ponerlos detrás. Y los mejores que tengamos de esos 4, ponerlos en el tren delantero. ¿Por qué ponerlos detrás? Porque si se produce un sobreviraje que se nos va de la parte trasera del vehículo, es muy complicado a veces de controlar. En cambio, de esta manera tenemos bien sujetos el tren trasero. El tren delantero, si tuviera un neumático en muy buen estado, va a estar muy sujeto, va a tener mucha tracción, y es cuando incluso es posible que, entrando por ejemplo en una rotonda con esas primeras gotas de agua, se nos escape la parte trasera, pero seguimos agarrando el tren delantero. Si se nos va fuera de la parte delantera, un subviraje, como se llama, es mucho más fácil de controlar. Solamente quitando el pie del acelerador vamos a conseguir que vuelva otra vez la posición correcta y tengamos adherencia en la carretera. Con lo cual, recordamos, si tenemos que poner 2 neumáticos nuevos y nuestro vehículo es tracción delantera, los ponemos en el tren trasero. Si tan importantes son los neumáticos, el sistema de frenado igual. Hoy nos encontramos con Antonio Hernández, mecánico de Renault Minuto, que nos va a explicar un poquito la importancia de un sistema de frenado. Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías de importancia a los frenos? Hombre, lógicamente el 10, conjuntamente con los neumáticos, el elemento más importante de seguridad que tenemos en un vehículo son los frenos. Y lo que es todo el sistema en sí, discos, pastillas, tambores, latiguillos, todo en sí es de vital importancia para la seguridad. ¿Hay alguna manera de frenar cotidianamente que pueda hacer que sean más duraderos nuestros discos, nuestras pastillas, o por el contrario, que los usemos de una manera indebida y que incluso la eficacia no llegue a ser ni la justa que tiene que hacer? Claro, normalmente haciendo lo que es frenada gradual, a lo mejor pisando un poquito, soltando, no forzando demasiado, digamos, ir a una velocidad un poquito rápida y forzar los frenos, llegamos a un semáforo, un stop, cualquier elemento que nosotros forcemos eso, producimos lo que es un sobredesgaste, también se puede producir un sobrecalentamiento y entonces perdemos efectividad en lo que es el sistema de frenos. Las pastillas se podrían llegar a cristalizar y demás, ya esos son casos extremos, pero podría pasar y entonces ahí lo que perderíamos es efectividad en el frenado y perdemos seguridad, se aumenta la distancia de frenado. Muchos de nuestros televidentes nos preguntan en nuestro correo info@escueladeconduccionsegura.es que ven conductores que, por ejemplo, en embajada van siempre con el pedal encima del freno. Eso, lógicamente, produciría un recalentamiento. Exactamente. Y ese sobrecalentamiento
llegaría incluso a perder ya gran parte, incluso podríamos perder hasta el total de lo que es efectividad en el freno, porque ese sobrecalentamiento no solo sería en el disco, en la pastilla, también pasaría lo que es al latiguillo líquido de freno, con lo cual el líquido de frenos también perdería efectividad y llegaría un momento en el que nos quedaríamos, digamos, sin efectividad en el freno. Sin efectividad en el freno, vale. Otra pregunta que nos hacen, si me estoy quedando sin freno, ¿qué tengo que hacer? Yo voy conduciendo y ¿cómo sé que me estoy quedando sin freno? Hombre, normalmente cuando, tanto por sobrecalentamiento o también por una fuga de líquido y demás, lo que notaríamos principalmente, o un fallo, por ejemplo, en la bomba de freno, es que el pedal nos baja mucho más de lo normal, que nosotros tenemos que hacer una presión más constante o bajar más el pedal, el pie del pedal de freno para que el coche comience a frenar. Ahí se notaría ya una falta de efectividad en el freno. Ahí es cuando ya podemos ya notar que estamos perdiendo lo que es freno en el coche, frenada. Incluso yo creo que lo podríamos notar antes en el olor. También, cuando se produce un sobrecalentamiento de la pastilla, se produce un olor muy fuerte cuando el material de la pastilla se calienta, da un olor bastante fuerte, como a plástico quemado, una cosa ahí muy fuerte, y entonces también eso puede ser un indicativo. Okay. ¿Cuándo tenemos que cambiar los frenos de un vehículo? Normalmente los frenos de un vehículo no tienen una vida estipulada, todo va dependiendo de la forma de conducción, de carretera, entonces normalmente todos los coches más o menos pueden tener una media. Nosotros recomendamos siempre, a lo mejor cada 6 meses, depende de la utilización del coche, echar un vistazo a lo que es las pastillas, el sistema de freno, porque hay personas que a lo mejor eso trabajan en sitios donde van mucho por autopista y pueden hacer muchos kilómetros sin necesidad de cambiar la pastilla de freno. Gente a lo mejor que ya viva en sitios donde tiene que estar bajando, digamos, nuestras cumbres o lo que sea, ahí ya la efectividad, digamos que la pastilla va a durar mucho menos porque se va a usar mucho más el freno. Entonces, cada 6 mesitos, 3 mesitos, por lo menos echarle un vistacito y ya cuando la pastilla llega a un mínimo más o menos de unos 5 milímetros y demás antes de llegar lo que es a tocar con el disco, se recomienda el cambio. Vale. ¿Nosotros podríamos revisar esa misma pastilla o tenemos que acudir al taller de confianza para que nos miren los frenos? Hombre, al ser un elemento de seguridad, siempre que uno le podría echar un vistacito, pero siempre sería mejor seguir los consejos de un profesional, porque a lo mejor uno puede evaluar que le queda mucha pastilla o que la pastilla está en perfectas condiciones, con lo cual a lo mejor un profesional no lo mira y ve a lo mejor eso, que una pastilla está cristalizada o que ya la efectividad no puede ser buena, o incluso todavía quedando un poquito de pastilla, ser conveniente el cambio de las mismas. Vale. Puede ser que si nosotros empezamos a oír un ruido, como oímos muchas veces al frenar, y seguimos conduciendo, no cambiamos esas pastillas, ¿qué le podría pasar al disco? Hombre, lo que pasaría sería que la parte metálica de la pastilla de freno llegaría a tocar con el disco, este disco se rayaría, digámoslo así, digamos que va a comer, la parte metálica va a chocar con la parte metálica del disco, comería material y entonces ya ahí sí que se produciría también un efecto en la efectividad del freno, sería mucho menor, aparte de ruidos y aparte de que ya no sería segura porque digamos que el elemento que hace que la pastilla frene ya no tendríamos nada. ¿Puede influir que nuestro coche, por ejemplo, duerma cerca del mar? Puede influir sobre todo lo que es en la parte donde no hay rozamiento, fricción, y se produciría un pequeño óxido. Normalmente cuando es de esta manera es una cosa superficial que no tendría importancia. Lo que sí puede ser, si lo dejamos mucho tiempo cerca del mar y demás, en la zona donde frena lo que es la pastilla de freno, también se produciría óxido, también se produciría lo que es una disminución de la efectividad del freno. Hablábamos que para revisar los frenos, las pastillas, los discos, tenemos que acudir, por nuestra seguridad sobre todo, a un profesional. Pero hay algo que pueda hacer el propio conductor, la propia conductora, que sería revisar el líquido de freno. Exactamente. Visualmente se puede verificar lo que es en el bote, que lo tenemos ubicado aquí en la parte delantera. Y normalmente todos los botes te vienen, por un lateral te viene con un mínimo y un máximo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica ese mínimo y ese máximo? Cuando está el máximo, normalmente es que, primero, que las pastillas de freno están correctas, que no hay desgaste, y si ese nivel lo viéramos un poquito por debajo del máximo o ya llegando al mínimo, podría ser o que nos falte pastillas de freno o que pueda haber algún tipo de fuga o cualquier otro problema en lo que es en el sistema de freno. Es un indicativo de cualquier anomalía de ese tipo. Por eso muchas veces cuando la gente ve lo que es el líquido de freno bajo y demás,
lo que se debería hacer primero es verificar el sistema de freno antes de reponer, porque muchas veces la gente lo ve que baja un poquito y repone sin verificar por qué ha bajado, porque es un circuito cerrado, con lo cual el líquido de freno, digamos que no tendría que subir ni bajar, sino simplemente cuando se produce un desgaste o una anomalía, lo que es en el sistema de freno. ¿Hay algún indicativo en el tablero que nos diga que, oye, cuidado, frenos en mal estado? Sí, normalmente hay vehículos que vienen con un sensor, como este tipo, que indica lo que es el nivel mínimo de líquido de freno, y cuando bajara a ese nivel mínimo encendería una luz en el tablero que normalmente o viene una luz aparte o se suele corresponder con la misma luz que se enciende cuando ponemos el freno de mano. Con lo cual hay que tener mucho cuidado, que si vemos que esa luz se enciende, no es que a lo mejor tengamos el freno de mano puesto, sino que el sistema de frenado está fallando y tenemos que acudir a su revisión. Exactamente. Okay. Una televidente nos pregunta una cosa, y es que dice que ha visto varias veces que cuando a lo mejor va a lavar el coche, conductores que llegan, paran el coche y sobre la marcha cogen una manguera y empiezan a darle agua. Si el sistema de frenado está caliente, puede producir que rompamos o quitemos eficacia al sistema de frenado. Podemos quitar eficacia y sobre todo lo que se produciría, la parte metálica del disco al estar muy caliente, al darle agua fría de buenas a primeras se producirá lo que se llama se destempla y entonces se puede ovalar el disco. A simple vista no lo notaríamos, pero en la frenada sí se notaría, porque en el momento de frenar notaríamos una vibración en el volante, simplemente desde que pisemos el freno. Y eso normalmente es por cambios de temperatura brusca en lo que es el disco de freno. Si yo tengo un disco que, como se suele decir vulgarmente, se ha empenado, ¿no? O sea, exactamente. Que cuando vamos a frenar lo notamos que hay ese tipo de vibración, ¿no? Que parece que va frenando una vez, va dando saltitos, ¿no? Lo vamos notando en el pedal de freno. Cambio pastillas, pero no cambio disco, seguimos con el problema. Seguimos con el mismo problema, porque la vibración, en ese caso, quien la estaría transmitiendo tanto lo que es a las ruedas como al volante sería el disco de freno. Si nosotros sustituimos las pastillas y dejamos el mismo disco de freno, vamos a tener el mismo problema. En ese caso habría que sustituir tanto discos como pastillas de freno, porque las pastillas de freno, al estar trabajando sobre un disco que ya está ovalado, se le hace esa forma y tampoco se podrían colocar las mismas pastillas en un disco nuevo, porque tampoco la efectividad sería la correcta. ¿Más eficaz pastillas y discos o tambores? Como más eficaz sería pastillas y discos, porque los tambores, aparte de que con la temperatura frenan peor, la eficacia en un disco de freno produce lo que es más fuerza de frenada que lo que puede producir un tambor. Y sobre todo aguanta mucho más temperatura que lo que es un tambor de freno. De ahí que los tambores de freno siempre vayan en el tren trasero. Exactamente. Pues adelante es donde tenemos todo ese peso y no necesitamos tanta frenada en el eje trasero. Exactamente, porque la parte delantera, el peso del motor y la mayor parte de la inercia del coche que va siempre hacia la parte delantera. Tenemos por aquí unos discos que quiero que pues me digas un poquito qué es lo que le ha pasado a estos discos. Bueno, estos discos básicamente lo que tienen, aparte de óxido, se ve que han estado ahí quietos, es el desgaste excesivo que tiene y el ovalamiento que tiene ya del propio desgaste de uso del disco de freno. Que es posible que a lo mejor lo hayan utilizado con unas pastillas, hayan cambiado pastillas, pero no han cambiado disco. Y han seguido pues rodando con él. Exactamente. Ya se ha producido ya lo que es un desgaste ya superior a lo que es el permitido. Y ya digamos que con la forma esta, poner aquí unas pastillas de freno, nos restaría muchísima efectividad en el freno, porque la pastilla al estar totalmente plana, ponerla sobre una superficie que está ovalada, habría partes de dicha pastilla que no tocaría el disco, con lo cual tendríamos una efectividad bastante mala, aparte de que notaríamos el pedal muy esponjoso, notaríamos una esponjosidad y no daría seguridad a la hora de la conducción. Y en este disco pues prácticamente lo mismo, ¿no? Incluso Exactamente. Vemos que pues todavía tiene más hendidura. Con lo cual todavía han caminado mucho más con un disco con pastillas desgastadas que han pues, rozado todo el rozado, y ya el desgaste propio de la fricción, ya se ha producido el desgaste, y también por las temperaturas se ha producido lo que es el ovalamiento. Desde hace años ya el sistema ABS es obligatorio en todos los vehículos. ¿Eso conlleva que el desgaste sea menor o sea mayor? El desgaste, digamos que con el ABS tampoco es que se vea influido. El ABS lo que es el sistema que lo que hace es que no permite que las ruedas se bloqueen. Pero digamos que en el desgaste de frenos y demás,
no tendría ninguna consecuencia. Porque claro, ahora podemos utilizar los frenos ante situaciones de emergencia comprometidas, vulgarmente dándole una patada al freno y esperar a que el coche se detenga. Antiguamente teníamos que soltar el freno, volver a frenar y siempre íbamos con un poquito mucho más de cuidado a la hora de conducir. Exactamente. Pues Antonio, mil gracias. La verdad que nos ha quedado bastante claro el tema del freno y sobre todo tengan mucho cuidado porque sistema de frenado es lo que hace parar, detener el vehículo. Si lo tenemos en mal estado, pues como bien comentábamos, podemos aumentar esa distancia de frenado y tener un percance. Confiar es saber disfrutar cada momento con los que más quieres. Confiar es saber que tus proyectos se harán realidad. Confiar es saber que puede hacerlo como tú lo hiciste. Confiar en alguien de verdad significa compartir. Y en Mutua Tinerfeña llevamos más de 80 años compartiendo esa confianza con nuestros clientes, en todos los ámbitos de su vida. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua. Esta sección está patrocinada por Dorada Sin con Limón. Esta sección está patrocinada por ACASEF. Hasta aquí el programa de hoy. Hemos visto la importancia de un buen sistema de frenado y unos buenos neumáticos. Vamos dentro del vehículo y la seguridad nos la dan ellos. Los frenos, los neumáticos y otras muchas cuestiones. Pero sobre todo tenemos que ser muy conscientes de que hay que cuidar nuestra seguridad. ¿Y de qué mejor manera que revisándolo periódicamente? Hasta la semana que viene.